HJBS, 1490 kilociclos, transmitiendo desde Bogotá. En emisora .5 son las 12. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Bienvenidos a ustedes en resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Colombia y el mundo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recargó frente a la polémica que se ha desatado en el país por xenofobia. No caigamos en hipocresía de políticos, dijo la alcaldesa Claudia López, pidió no negar que hay migrantes delincuentes, insistió en que aunque son una minoría, son tan violentos que prácticamente matan antes de robar, y con callarnos y salir insultados por denunciarlo no se va a solucionar nada. Recordemos que a raíz de esta declaración de la alcaldesa, de inmediato salió a decir Migración Colombia y la Policía Nacional que los que delinquen es una mínima persona, ni siquiera el 2% de los delincuentes en el país son venezolanos, entonces que por favor no se estigmatice a todos los venezolanos. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, respondió así a las críticas que le manifestaron más de 20 concejales en una carta, por lo que ha dicho sobre venezolanos que han llegado a Colombia a delinquir tras el asesinato del policía Edwin Caro. Y a propósito de eso, también entró a terciar el propio presidente de la República, Iván Duque, quien dijo que discursos populistas y facilistas apelan a la xenofobia. El primer mandatario criticó a quienes señalan que las conductas obedecen a una nacionalidad. Durante un foro de la Organización de Estados Americanos, OEA, para hablar sobre el Estatuto de Protección a los Migrantes Venezolanos, el presidente Iván Duque criticó los discursos populistas, facilistas y demagógicos que apelan a la xenofobia y a la estigmatización de los migrantes venezolanos, y señaló que generalizar que las conductas obedecen según la nacionalidad es causante de nuevas violencias, sin nombrar a la alcaldesa de Bogotá, eso sí, Claudia López, pero haciendo referencia a la polémica que se generó por sus declaraciones. El presidente advirtió que no puede hacerse una estigmatización generalizada porque se estarían generando nuevas violencias. 20 concejales en Bogotá le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López rechazando esas declaraciones. Dicen que esto pone en peligro a más venezolanos. A propósito del ciudadano venezolano capturado en esos hechos por el crimen del patrullero, se declaró inocente. Ampliamos esta noticia a esta hora con Nicolás Rivera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este momento. Y sí, así es, el ciudadano venezolano Wilkerson Slay Hernández Sánchez, capturado tras ser señalado de asesinar al patrullero de policía Edwin Caro, de 24 años, se declaró inocente y no aceptó los cargos imputados por la fiscalía. El acusado señala que él no le disparó a nadie y que su único error fue haber estado con su amigo, quien se supone que solo lo iba a llevar a su casa. Según Hernández, el cruce de disparos se generó entre los policías y su compañero, pero de ser hallado culpable, Hernández Sánchez podría exponerse a una ejemplar sentencia superior a los 30 años de cárcel, aunque durante la audiencia el acusado también pidió ser trasladado a Venezuela y dejó constancia de una serie de golpes de los que fue objeto en el momento de su captura. Por otra parte, el juzgado 11 de control de garantías de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía General y legalizó la captura del ciudadano venezolano. De acuerdo con el juez, la Fiscalía presentó abundante material probatorio para sustentar que la captura se cumplió atendiendo los protocolos de ley. Gracias, Nicolás. Hay más noticias a propósito del COVID-19. Un caso de no te lo puedo creer ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. El caso de aplicación de una inyección vacía. ¿Cuáles son las recomendaciones a practicar quien recibe la vacuna? La información con Margaret Ocalvo. Buenas tardes.
Buenas tardes, John Didier. Buenas tardes para todos cuando son las 12:05 de la tarde. Pues sí, no te lo puedo creer. A una señora, a la señora Celina Bautista de Alvarado, de 82 años, que afortunadamente fue acompañada por su nieta, Dayana Hernández, que no solamente la acompañó, sino que por la emoción, la felicidad de ver que su abuelita sería vacunada, grabó el momento de la vacunación. Pues resulta que le mostraron, le explicaron que le iban a poner la vacuna Sinovac, tanto a la señora como a la nieta, que era la vacuna de Sinovac, que debía quedarse un tiempo después y que no tendría ningún inconveniente. Pero la persona que iba a poner la vacuna se retiró, se hizo a un lado, donde no podían ver la operación de manipulación, donde se extrae del envase y se lleva a la jeringa el producto, el biológico. Luego la persona vino y, como siempre dicen, que por favor no se, que por favor no miren, la persona no miró, pero la nieta que estaba grabando inmediatamente notó algo extraño, la persona hacía como fuerza sobre el émbolo, finalmente era vacía, le estaban poniendo una vacuna vacía, es decir, ahí además hay un riesgo inmenso si le estaban inyectando aire. Esto es importante tenerlo en cuenta, ocurrió en la clínica Foscal en Florida Blanca, en la zona de Bucaramanga, en el sur de Santander. ¿Qué es importante? Cuando se vaya a la vacunación, primero, que lo llamen, lo citen, que el sitio sea el sitio identificado. Dos, idealmente si la persona es mayor de edad, después de cierta edad, que vaya acompañado, tiene ese permiso. Tres, que le expliquen exactamente qué tipo de vacuna le van a poner, cómo es la metodología y la extracción de la vacuna del envase donde viene debe ser a la vista de la persona que va a recibir la vacuna, que vea que el producto se pasa a la jeringa. Y el ideal, sí, hoy ya están recomendando incluso hasta grabar la operación porque definitivamente se ha prestado, no en Colombia, esta es la primera vez, pero en otros países se ha prestado para situaciones también similares. Hay que esperar 30 minutos después de puesta la vacuna antes de retirarse del lugar por si hay algún efecto. Muy importante tener en cuenta las recomendaciones y observar que sí le estén poniendo el producto que le están anunciando. Estamos en Al Día Noticias, 12:08. Gracias, Margaret. En otras noticias de orden público en el país, se reforzaron zonas rurales de Peque con 300 militares tras hostigamientos armados. La confrontación de grupos armados obligó a desplazarse a más de 100 familias campesinas. El Ejército Nacional desplegó un contingente adicional en las veredas Renegado Valle, Nuevas Llanadas y Candelaria del municipio de Peque, en el departamento de Antioquia, donde se ha incrementado la violencia por cuenta de una disputa territorial de las disidencias del Frente 18 de las FARC y el Clan del Golfo. Tenemos a esta hora más noticias con Nicolás Espinosa, noticias de la política. Le metieron la mano a la elección del presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo el magistrado Rosso. Ampliación de esta noticia con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, así lo denunció el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jorge Enrique Rosso, que dijo que entre el registrador nacional, Alexander Vega, y el gobierno nacional, eligieron de alguna manera al presidente actual, César Abreu, actualmente en el cargo. Dicha denuncia tiene que ver con que no se cumplieron los acuerdos políticos que se tenían para que Rosso llegara a la presidencia del Consejo Nacional Electoral en representación de Cambio Radical. Pues digamos que esto se presenta después de la salida del presidente, que hace varias semanas salió, Hernán Penagos. El magistrado Reyes también se preguntó que si el nuevo registrador nacional, Alexander Vega, puede llegar a hacer esto, ¿qué puede pasar en las elecciones de 2022 por falta de transparencia? Y por último, el magistrado Rosso dijo que el registrador ordenó al magistrado Virgilio Almanza no votar por él para que el cargo quedara de manera interina y así poder designar por reglamento y por orden alfabético al magistrado César Abreu. Tenemos en sala al concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, del Polo Democrático. Permítame, concejal, porque antes hay una noticia con Ramón Alberto Soto, porque el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, abrió convocatoria para más de 50.000 cupos en 295 programas para estudiar de manera presencial. Ramón Alberto.
Así es, John Didier, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Al Día Noticias a través de emisora.5. El director nacional del SENA, Carlos Mario Estrada, dijo que está una convocatoria incluyente para colombianos extranjeros, personas con permiso de estadía en el país. Respecto de este tema, el director general del SENA manifestó al respecto. Estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional para fortalecer la educación en Colombia. Por eso, entregamos una oferta pertinente y de calidad para que los ciudadanos se formen en competencias laborales que les facilite insertarse en el mercado laboral actual. En ese sentido, me complace informarles que en este mes de marzo abrimos nuevamente inscripciones para más de 50.000 personas que quieran estudiar con nosotros de manera presencial y a distancia. Esta convocatoria está disponible en todo el país y los interesados pueden participar del 5 al 11 de marzo ingresando a la página www.senasofiaplus.edu.co. Vuelvo a repetir, www.senasofiaplus.edu.co, donde también encontrarán el programa de formación que más se adecue a sus necesidades y la jornada en la cual quieran estudiar. Tenemos Carlos Mario Estrada, el director general del SENA, explicando finalmente que entre los programas más solicitados están los de tecnología en gestión administrativa, análisis y diseño de sistemas de la información, gestión del talento humano, gestión de empresas. Además, hay cupos en técnicos en construcción, edificaciones, sistemas, monitoreo ambiental, cocina y dibujo arquitectónico. Ahora son las 12 minutos. Gracias, Ramón Alberto. Establecemos comunicación con el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, del Polo Democrático. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Un gusto saludarlo a usted y a todos sus oyentes televidentes en esta nueva plataforma. Sí, señor, gracias. Estamos también por punto 5, 1490 del AM en Bogotá. Hay una noticia y tiene que ver que luego de la insistencia por parte del concejal Carlos Carrillo, junto a otros cabildantes de Bogotá, hoy viernes 12 de marzo se lleva a cabo en el Congreso de la República una sesión conjunta entre los representantes a la Cámara por Bogotá y el Consejo Distrital, en el cual se presenta la propuesta de borrador de la ley orgánica que reglamenta el acto legislativo, lo que tiene que ver con ciudad-región. ¿De qué se trata, concejal? Sí, a ver, John Didier, pues esto es un tema que tiene unas hondas complejidades técnicas y tiene que ver con la reglamentación de lo que será la región metropolitana. Yo debo recordar muy rápidamente que esa región metropolitana es producto de una modificación de la Constitución, en mi opinión, de manera bastante arbitraria en medio de la pandemia, una modificación pues hecha por la aplanadora que genera el actual pacto político entre la alcaldesa Claudia López y Germán Vargas Lleras. Esto es cambio radical sumado al Partido Verde en Bogotá para generar algo que es, en mi opinión, un engendro. Es un intento, sí, de asociatividad. Nadie está en contra de la asociatividad, pero es una asociatividad pensada desde arriba hacia abajo. Es una asociatividad pensada desde Pro Bogotá, desde los cacaos, desde los gremios, que buscan crear un cascarón en donde quepan los negocios para pasar los negocios de escala municipal a negocios de escala metropolitana. Aquí yo hasta ahora no he visto garantías de que efectivamente se va a respetar, por ejemplo, la autonomía de los municipios. A mí me parece muy grave haber metido al gobernador dentro de esta figura de asociatividad, porque básicamente lo que sucede es que la superpoderosa alcaldesa de Bogotá pues se reparte la lechona con el gobernador de Cundinamarca. Es muy preocupante qué va a pasar con el modelo de gobernanza de esa región metropolitana, qué va a pasar con el control político. Vamos nosotros los concejales a ser pues unos convidados de piedra al funcionamiento de esa región que desde el principio ha tenido una vocación de ser autónoma del mismo nivel que la CAR. Esto parecía en los primeros debates de la modificación a la Constitución una supercar. La CAR es hoy una
pues un suelo fértil para todo tipo de mafias y para todo tipo de corrupción, y no habría una razón para que esto sea distinto. Y sí quedan por fuera los consejos municipales. Imagínense, está preocupado el Consejo de Bogotá, ¿qué puede pasar con los concejales de municipios más pequeños que, por supuesto, no tienen la misma visibilidad que nosotros tenemos ni la misma capacidad de hacer presión política? Entonces es muy preocupante. Yo celebro que el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal haya participado también activamente en esta discusión para poder ir hoy al Congreso a escuchar qué es lo que está proponiendo el Congreso de la República y también a expresarle a los congresistas, que son quienes tomarán la decisión pues, del trámite de esa ley orgánica. Nosotros vamos a tomar la decisión de si la ciudad entra o no a ese leviatán, pero el asunto es que aquí en el Consejo pues eso ya está zanjado. Es claro que la alcaldesa tiene las mayorías y que Bogotá va a entrar a esa región en los términos que sea. Así que es muy importante hacer el ejercicio de ir y escuchar a los representantes e interactuar con ellos. Sí, concejal, permítame cambiar de tema y aprovechar su presencia, un tema polémico que hay en este momento en Bogotá. ¿Cómo ve usted el tema de la seguridad y las críticas que le han hecho a la alcaldesa por sacar a reducir el tema de los venezolanos que vienen a delinquir a la capital? Sí, es muy grave lo que ha dicho la alcaldesa, que lo ha dicho además en diferentes medios. Creo yo, por un cálculo político. Las palabras de la alcaldesa parecen absolutamente calculadas, milimétricamente calculadas. Esto es una operación casi que quirúrgica para detener su caída en las encuestas. Esto es muy complicado, John Didier. Vea, yo creo que uno debe hacer política sin traicionarse a uno mismo. Uno no puede andar haciendo política diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y creo que pues los oyentes y las personas que nos acompañan en este momento, entre las masas en la ciudad está creciendo un sentimiento anti-venezolano. Y eso es un sentimiento que, en mi opinión, es muy negativo, que no debe tolerarse y muchísimo menos debe promoverse desde una figura de autoridad como lo es la alcaldesa Claudia López. Es que, John Didier, la alcaldesa es la mujer más poderosa de este país. Cuando ella sale a crear un vínculo entre la nacionalidad y la criminalidad, lo que está haciendo es promover la xenofobia. Ese vínculo no existe. Los hermanos venezolanos con nosotros somos un solo pueblo. Aquí las diferencias son absolutamente abstractas, John Didier. Nosotros compartimos un pasado común. Compartimos, fíjese usted, hasta el tricolor mirandino lo compartimos. No es gratis que nuestra bandera tenga los mismos colores. Nosotros fuimos en algún momento parte de un proyecto histórico común y de hecho lo seguimos siendo. Nosotros estamos para siempre, pues no condenados, sino destinados a estar juntos. No solamente porque compartamos la lengua, la historia en común, un montón de cosas, sino porque somos en la práctica un solo pueblo. No podemos venir a decir aquí que hay criminales que son criminales por el hecho de ser venezolanos. Eso no tiene ningún sentido, no hay ninguna relación. Cuando Colombia envió millones de migrantes colombianos a Venezuela, seguramente también hubo personas que cometieron delitos, pero no lo hicieron por el hecho de ser colombianos, lo hicieron por el hecho de ser delincuentes. No hay ninguna relación y la alcaldesa no puede instrumentalizar eso, no puede utilizarlo para tratar de detener su caída en las encuestas. Pues concejal de Bogotá, del Polo Democrático, Carlos Carrillo, como de costumbre, muy amable por Al Día Noticias. Muchas gracias, John Didier, un saludo. Estamos en Al Día Noticias, el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, diciendo que es un cálculo político, quirúrgico, el que ha hecho la alcaldesa Claudia López al hacer este tipo de afirmaciones que relaciona a los venezolanos con la delincuencia. Hay noticias a propósito del COVID-19. Santa Marta está en alerta por el aumento de casos de COVID-19. La información la presenta a esta hora Margaret Ojalvo. Así es, 12:19 minutos. Santa Marta en alerta por aumento acelerado de casos de COVID-19. La ciudad ha registrado en los últimos 8 días cerca de 1.000 casos nuevos y unos 25 muertos.
Esto obligó a las autoridades administrativas a tomar nuevas decisiones para evitar el colapso hospitalario y además evitar las muertes. La ciudad pasa por un momento crítico de la pandemia y el secretario de Salud Distrital, Enrique Toscano, anunció que por medio de un decreto extraordinario expedido por la alcaldía, se espera que baje esta apresurada cadena de transmisión. Además, agregó que el incremento de casos en Santa Marta habría que sumarle los pacientes que llegan de otros municipios del Magdalena, lo que generó una mayor ocupación de camas UCI en Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena. Estamos en Al Día Noticias, 12:21. Gracias, Margaret. Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA suspende el pesticida que está matando a las abejas en Colombia. ¿Cómo es la historia? Jesús Miguel Calderón. Así es, John Díaz. Muy buenas tardes, oyentes de Al Día Noticias. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA tomó la decisión para no seguir afectando a los polinizadores. El ICA suspendió temporalmente el registro de los productos formulados que contengan como ingrediente activo fipronil y que dentro de los usos aprobados están los cultivos de aguacate, café, cítricos y pasiflores. La medida aplicará en principio por el término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución 09-2101 del año 2021. Vuelve a ser vigente, John Deere, con esta noticia, el presidente de Asoproabejas en el Quindío, el señor Faber Sabogal, quien asegura que la destrucción de las colmenas coincide con la expansión de monocultivos. Y según los campesinos, también estos pues están en alerta, están alarmados por la creciente fumigación con productos que tienen fipronil. Esa noticia se origina en el Quindío, siendo las 12:22 minutos. Gracias, Jesús Miguel. Hay noticias también del Consejo de Estado que ratificó la declaratoria de elección del Congreso de la República. Los detalles con Ramón Alberto Soto. Así es, John Didier. Una demanda que cruzaba en el Consejo de Estado y que buscaba producir una nulidad de la elección del Congreso de la República 2018. Esto para hacer contexto, esto mismo pasó en la elección pasada, mediante el cual también el grupo Mira recuperó 3 curules. Se pretendía en esta oportunidad tumbar más de 8 curules, entre los cuales pues manifestaba uno de los demandantes, el doctor José Manuel Abuchaibe. Pues el Consejo de Estado ha ratificado la elección del Congreso de la República, lo que quiere decir que dentro de la demanda también se pretendía anular la elección, los números de votos, los votos totales de Antanas Mockus. Esto afectaba drásticamente al Partido Verde porque le quitaba algunas curules, y con este fallo se mantienen en firme también las curules del Partido Verde, lo mismo que la votación del ex senador Antanas Mockus. Entonces la noticia es esa, que se mantiene intacto la lista que fue elegida en el Congreso de la República en el 2018 y no se afecta para nada esta votación. 12:23. Gracias, Ramón Alberto. Hay noticias del deporte de la etapa tercera, la Tigrieno Adriático, donde participan varios colombianos, Egan Bernal, Nairo Quintana. La información a esta hora con Nicolás Espinosa. Pero sí, John, se corrió la tercera etapa de la Tirreno Adriático, la carrera italiana. Recordemos que hoy tuvo una fracción de 219 kilómetros, se corrió entre Manticiano y Gualdo Tadino, localidades italianas, y el ganador de la etapa fue el neerlandés Mathieu van der Poel, nuevamente, con un tiempo de 5 horas 24 minutos 18 segundos. El mejor colombiano fue Sergio Higuita, que llegó cuarto, y Nairo Quintana llegó en la posición 17, ambos con el mismo tiempo de líder. Mala noticia para Egan Bernal, llegó en la posición 47 y perdió 18 segundos respecto al líder. La clasificación general tiene a Wout van Aert, líder de la clasificación con 14 horas, 1 minuto 47 segundos. El mejor colombiano es Sergio Higuita en la octava posición a 20 segundos, igual Nairo Quintana en la posición 11, y Egan Bernal cayó a la posición 27 a 38 segundos del líder Wout van Aert. Gracias, Nicolás. 12:24 minutos. Tenemos canción para el cierre de Marga de aquí en Al Día Noticias. Al Día Noticias es entretenimiento. Claro
que sí, ya están oyendo. Y John Didier, esto para ti es sabor a tu tierra, muy caleño. Así El como grupo se Nietzsche dice está popularmente, música a mis oídos. música a tus oídos y a tus pies, porque me imagino que baila salsa súper. Ahí ¿Sí? procuramos, claro, ahí procuramos bailar salsa. Fantástico. Pues bueno, resulta que Nietzsche está nominado a los premios Grammy Anglo en la versión, porque hay un capítulo dentro del Anglo que es el más importante en la versión latina. Están nominados a Mejor Álbum. Pero quisimos traer este nostálgico de Nietzsche que nos encanta a todos y que nos pone a bailar en ya tarde de viernes en Al Día Noticias. Del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín.